Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta tu adoración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Estamos celebrando la fiesta de el Sagrado Corazón de Jesús. Pues si usualmente mm, tenemos devoción al Sagrado Corazón, pero desafortunadamente en algunos momentos se nos puede venir a la cabeza el pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver el Sagrado Corazón de Jesús? Pues una imagen ahí de, mm, de Jesús, tuya Señor, con el corazón abierto, pero ¿y eso qué implica? ¿Eso qué nos implica? El viernes 19 de junio del 2009, el Papa Benedicto decía lo siguiente. En el Antiguo Testamento se habla 26 veces del corazón de Dios, considerándolo como el órgano de su voluntad. El hombre es juzgado con referencia al corazón de Dios. Es con lo que Dios, con lo que Dios hace cosas. Pues acordémonos que nosotros usualmente primero pensamos y después actuamos. Nuestra voluntad hace que nosotros actuemos, que nosotros vayamos, que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y pues si la referencia que hay en el Antiguo Testamento del corazón de Dios es el medio, eh, pues como el corazón, el órgano de la voluntad de Dios, pues es increíble. Dice, eh, hay un pasaje del Antiguo Testamento en el que el tema del corazón de Dios se expresa de una manera muy clara. Se encuentra en el capítulo 11 del profeta Oseas, donde los primeros versículos describen la dimensión del amor con que el Señor se dirigió a Israel en el alba de su historia. Cuando Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. En realidad, a la incalzable predilección divina, Israel responde con indiferencia e incluso con ingratitud. Y dice también el profeta Oseas, cuando más lo llamaba, se obligó a contestar el Señor, más se alejaban de mí. Sin embargo, Dios no abandona a Israel en manos de sus enemigos, pues mi corazón, dice el Creador del universo, se conmueve en mi interior y a la vez se estremece en mis entrañas. Dios siempre es fiel a sus promesas, es compasivo. Dios, en este día celebramos precisamente que Dios tiene corazón, que Dios no es simplemente esa mona, ese ser de mm, la mitología griega, Zeus, o también de los filósofos griegos, de los seres impasibles, un Dios impasible, un Dios que no se preocupa por el hombre, un Dios que no tiene nada que ver con el hombre. No, eso no es. Tenemos un Dios que se compadece. Dice el Papa, en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia presenta nuestra contemplación a este misterio, el misterio del corazón de un Dios que se conmueve y que derrama todo su amor sobre la humanidad.
Un amor misterioso que en los textos del Nuevo Testamento se nos revela con inconmensurable pasión de Dios por el hombre. No se rinde ante la ingratitud, ni siquiera ante el rechazo del pueblo que se ha escogido. Más aún, con infinita misericordia, envía al mundo a su Hijo unigénito, para que cargue sobre sí el destino del amor destruido. Pues si uno diría, hombre, es que mandó al Hijo a que sufriera. No, es que, pues con el Hijo viene Él, viene el Padre y viene el Espíritu. O sea, es todo un Dios que se vuelca en amor a nosotros. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de Él? Dice el libro de los Proverbios. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de Él? El Hijo del Hombre. Pues vamos a pedirle al Señor que nosotros veamos, que nos conmovamos ante ese amor de Dios. No simplemente pues que veamos pues la idea que si pues uno de los propósitos de este rato de oración no es simplemente que el corazón esté ahí pues sufriendo por cosas, ¿no? Que nos conmovamos, que nos veamos. Entonces, eh, miremos ese amor de Dios. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y sigue el Papa. Queridos hermanas y hermanos, detengámonos en contemplar juntos el corazón traspasado del crucificado. En la lectura breve tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, acabamos de escuchar una vez más que Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo, y con Él nos resucitó, y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús significa ya sentarse en los cielos. En el corazón de Jesús se expresa el núcleo esencial del cristianismo. En Cristo se nos revela y se nos entrega toda la novedad revolucionaria del Evangelio. ¿Cuál es? El amor de Dios que nos salva y que nos hace vivir ya en la eternidad de Dios. Dios es amor. Esta es la característica del cristiano, de aquellos que viven, de aquellos que intentamos vivir como verdaderos cristianos. San Juan escribe, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Vamos a meternos en ese amor de Dios, a mirar cuánto me quieres, Señor, cuánto me quieres y cuánto te agradezco. Cuando me levanto, voy mirando y voy diciéndote gracias, gracias, Señor, por estar pensando en mí. Gracias por confiar en mí. Gracias por amarme a mí. Hay algo que encontré en internet hace un tiempo que dice lo siguiente: mientras te levantabas esta mañana yo te observaba. Esperaba que me hablaras, aunque fuesen unas cuantas palabras preguntando mi opinión acerca de algún tema, agradeciéndome por algo bueno que te hubiese sucedido el día de ayer, pero noté que estabas muy ocupada, buscando la ropa adecuada que te ibas a poner para ir al trabajo. Seguía esperando mientras corrías por la casa arreglándote. Creí que encontrarías unos cuantos minutos para detenerte y decirme hola, pero estabas demasiado ocupada.
Para ver si por fin me percibías, encendí el cielo para ti, lo llené de colores y dulces cantos de pájaros, pero ni siquiera te diste cuenta de ello. Te miré mientras ibas rumbo al trabajo. Esperé pacientemente todo el día. Con tantas actividades, supongo que estabas muy ocupada para decirme algo. De regreso vi tu cansancio. Quise rociarte para que el agua se llevara tu estrés. Pensé que agradándote te recordarías de mí. Sin embargo, enfurecida, ofendiste mi nombre. Deseaba tanto que me hablaras. Aún quedaba bastante tiempo. Después encendiste el televisor. Esperé pacientemente mientras veías tu serie favorita. Luego cenaste, revisaste tu teléfono móvil, los WhatsApp, la cuenta de Facebook, de Twitter y nuevamente te olvidaste de hablar conmigo. Te noté cansada, entendí tu silencio y apagué el resplandor del cielo, pero no te dejé a oscuras, lo cambié por un lucero. Verdaderamente fue hermoso, pero no estuviste interesada en verlo. A la hora de dormir, creo que ya estabas agotada. Dijiste buenas noches a tu familia, caminaste hacia tu cama y casi de inmediato te dormiste. Acompañé con música tus sueños. Mis animales nocturnos se lucieron. No hay problema, porque quizás no te des cuenta de que siempre estoy ahí para ti. Te amo tanto, que espero todos los días una oración, y el paisaje que diseño cada amanecer es distinto para ti. Que tengas un buen día. Pues eso es un poco cursi, pero es lo que Dios hace por nosotros. Y nos pone no solamente animales nocturnos, nos enciende el cielo, nos da luces, podemos ver espectacularmente los colores, mientras más luz, más color, sino que también nos pone personas espectaculares a nuestro lado. Sí, hay gente que es complicada, pero también hay gente muy buena. Y podemos pensar, pero es que Dios solamente me va a escuchar si yo soy perfecto. Me encantó la audiencia del Papa Francisco eh, hace 2 días, en la que sigue hablando de la oración eh, y dice mm, el Papa, o dice el resumen, el Papa recordó que Dios en el tema de la oración nunca amó tratar con orantes fáciles y que Moisés no fue un interlocutor débil desde el primer día de su vocación. Cuando Dios lo llamó, Moisés era humanamente un fracasado, un fracaso. El libro del Éxodo, dice el Papa, lo describe como un fugitivo de la tierra de Madián, después de haber defendido a uno de su pueblo. Sus sueños de gloria se habían esfumado. Moisés no era un funcionario prometedor, era un fracasado que pastoreaba un rebaño que ni siquiera le pertenecía. Era de su suegro. Había sido expulsado o se había autoexpulsado porque le iban a matar de Egipto. Se había creído Dios por el hecho de que Dios lo había puesto en, eh, en los, en el, lo había puesto en, en el palacio del emperador de Egipto. Eh, se había creído que él iba a liberar al pueblo de Israel y lo intentó hacer con sus propias fuerzas y no hizo nada. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, Dios hace cosas grandes, hace milagros. Cuando es un fracasado es cuando lo elige. Cuando nosotros somos más pequeños es cuando Dios nos llama. Cuando Pedro
es radicalmente pobre, dice en un momento dado Jacques Philippe eh, en uno de sus libros, me parece que es en La paz interior, hasta que Pedro no es radicalmente pobre, Pedro no logra, o Dios no logra, o hacer algo con Pedro. Moisés, mientras no es radicalmente un fracasado, acordémonos que el oficio de pastor era uno de los más mal vistos en Israel y en todo el pueblo y en todos los pueblos aledaños. Era un pastor, pero ni siquiera de sus ovejas, era un pastor de otras ovejas. Y sigue, eh, cuando Dios se le aparece, le dice, yo soy el Dios de tus padres, y le comienza la liberación de Israel. Entonces Moisés le presenta a Dios sus temores, sus objeciones, y dice, no se consideraba digno de esa tarea, tartamudeaba, no conocía el nombre de Dios para presentarse a los israelitas. Pero sin embargo Dios lo elige, y lo elige como intercesor, como mediador. Ayer estábamos en la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Es la fiesta de la intercesión. Un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. Un mediador entre Dios y los hombres. Vamos pues a pedirle al Señor que pues no nos asustemos ante la cantidad de nuestros pecados, porque eso no es lo que cuenta ante Él. Lo que cuenta es la maravilla de su fuerza, de su amor. De hecho, en ese año empezaba el año sacerdotal, y el Papa eh, recogía una frase de el santo cura de Ars que estaba señalada o plasmada en el Catecismo de la Iglesia Católica. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Y, y pues como yo no le estoy predicando a sacerdotes en este momento, sino a personas normales y corrientes, pero que sí tienen alma sacerdotal. Entonces, dice el Papa, nuestra misión es indispensable para la Iglesia y para el mundo, que exige, en primer lugar, fidelidad plena a Cristo, unión incesante con Él. Para nosotros poder tener un corazón a la medida del corazón de Cristo, para ser sacerdotes de nuestra existencia y ser sacerdotes para los demás. El sacerdote es el que hace las cosas santas. Para ser intercesor ante Dios es necesario, en primer lugar, que estemos unidos a Dios. Eso exige que busquemos constantemente la santidad, como hizo San Juan María Vianney. Y sigue diciendo, hay algunos aspectos que caracterizan el ministerio sacerdotal y nos lo aplicamos a todos. Y dice, en primer lugar, dejarse conquistar por Él, por Cristo. Ese fue el objetivo de toda la vida de San Pablo y al que hemos dirigido nuestra atención durante el año paulino, ya que está a punto de concluir, y esa fue la meta de todo el misterio del santo cura de Ars. Que este sea también el objetivo principal de cada uno de nosotros. Para ser ministros al servicio del Evangelio, es útil y necesario el estudio, con esmerada y permanente formación teológica y pastoral, para buscar, pero más necesaria,
Dice, es la ciencia del amor, que solo se aprende de corazón a corazón con Cristo. Es importante el estudio, pero más importante la unión con Dios. Vamos a, pues, pedirle al Señor que yo tenga un corazón a la medida del tuyo. Hay una canción de iglesia que dice, danos un corazón grande para amar, fuerte para luchar. Pues danos un corazón así, grande para amar, que sea magnánimo, que sea fuerte. Solo así podemos cooperar eficazmente al misterioso designio del Padre, que consiste en hacer de Cristo el corazón del mundo. Y nosotros seremos ese corazón de Dios en el mundo. Pues démosle gracias a Dios. Corazón de Dios en el mundo. Eso somos y hemos llamado a ser cada uno de nosotros. Y sigue el Papa, incluso nuestras carencias. Que no saben, pues Moisés no sabía hablar, tartamudeaba. Moisés no sabía cómo se llamaba Dios. Moisés no se sentía con fuerzas para hacer aquello que Dios le pedía. Incluso nuestras carencias, nuestros límites y nuestras debilidades deben volvernos a conducir al corazón de Jesús. Pero al corazón, que es el corazón que mueve la voluntad de Dios. Pues el órgano que mueve la voluntad de Dios. Y entonces recurrimos a Él a pedirle muchas cosas, a pedirle que nos ayude. Dice el Papa, hace poco he podido venerar en la capilla del coro la reliquia del cura de Ars, su corazón. Un corazón inflamado de amor divino, que se conmovía al pensar en la dignidad del sacerdote y hablaba a los fieles con un tono conmovedor y sublime, hablando que después de Dios el sacerdote lo es todo. Y podríamos decir, no solamente el sacerdote, sino nosotros como amados por Dios y como mientras más ser, mientras seamos más Cristo, seremos más. Dejémonos transformar por Cristo. Pues sí, y podemos decir, bueno, y entonces eso, ¿en qué se refleja mi alma sacerdotal? En el cariño que yo le tengo a la gente y en cómo lo expreso realmente a la gente. Vamos pues a mirar cómo amamos, cómo queremos. Y seguía el Papa más adelante. La Iglesia necesita sacerdotes santos o mm, personas santas, personas que ayuden a los fieles a experimentar el amor misericordioso de Dios y que sean sus testigos convencidos. ¿Y dónde lo alcanzamos? Dice, en la adoración eucarística, ahí lo alcanzamos. Ahí pediremos al Señor que inflame el corazón de cada uno de nosotros con esa caridad pastoral capaz de configurar su yo personal al de Jesús sacerdote. Es ahí donde nosotros nos convertimos y donde Dios nos cambia. Y pidámosle también a Dios que tengamos esa alma sacerdotal siempre. Que no digamos, es que yo, mi genio así, es que son cosas de mi carácter. No, no son cosas de nuestro carácter. ¿Dónde está el Cristo que las almas buscan en ti? Este día del corazón de Jesús nos implica
a que nosotros nos movamos a ir luchando por mejorar, por ser mejores, por entregarnos, para ser cada día a la medida del corazón de Cristo. Uno se imagina a San José, el cariño que tenía San José por Jesús, el cariño que tenía San José por todas las personas que estaban a su lado. Uno se imagina a cada uno de los santos, pues que con sus omisiones, eh, sus problemas, eran personas que sabían amar, aunque se equivocaron mucho, aunque en muchos aspectos no reflejaron a Cristo, pero el amor de Dios sí lo reflejaron. Pidámosle al Señor que nos transforme. Este mundo necesita personas santas, personas a través de las cuales se refleje el amor de Cristo ante los hombres. Y no ante los hombres, así pues en general, sino ante la esposa, ante el esposo, ante los hijos, ante los hermanos. Personas que no juzguen, personas que sepan querer realmente y de verdad a las personas que están a su lado. Y acudamos a la Santísima Virgen, cuya fiesta de Corazón Inmaculado de María celebramos mañana. Pidámosle a ella que nos ayude para ser cada día mejores testigos del amor de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.